En este video vamos a ver la estructura if and else y una variante un poco más elaborada de ella. ¿Para qué van a servir este tipo de estructuras? Generalmente sirven cuando un conjunto de instrucciones, una serie de instrucciones, solo aplican para ciertos casos particulares de los cuales se quiere hacer la evaluación. Entonces, antes de hablar del if and else, vamos a poner el ejemplo que teníamos del cuadrado. ¿Cuál era el ejemplo que teníamos del cuadrado? Bueno, le voy a poner retomando el ejemplo del cuadrado, del área, más bien del área del cuadrado. ¿Cuál era nuestro ejemplo? Bueno, teníamos que pedíamos una entrada que era escribe la longitud del lado del cuadrado, ¿sí? Y luego habíamos usado la función eval para convertir lo que estaba en lado, convertirlo a número. En general, cuando se quiere hacer una entrada número, es más común que se haga desde el principio y se concatenen las funciones, es decir, es eval de lo que haya salido de input, ¿sí? Entonces, así nos ahorramos una línea de código. Bueno, ya que pedíamos el lado del cuadrado, lo que hacíamos era print y decíamos el área del cuadrado es dos puntos, coma, le poníamos un formato de dos enteros, le voy a poner aquí ahorita 4 decimales, f punto format de lado por lado. Y ya con eso, lo que obteníamos era, por ejemplo, si yo le ponía un 4, me decía que era 16 el área. ¿Ok? Entonces, ahora imagínense que imaginen que lo que queremos hacer es ampliar este pequeño par de instrucciones para que calcule el área de un cuadrado o de un triángulo. Entonces, dependiendo de si el usuario quiere sacar el área de un triángulo, la fórmula va a cambiar, y si quiere evaluar la fórmula de un cuadrado, entonces la fórmula del área va a terminar siendo otra. ¿Cómo vamos a hacer esto de que dependiendo de lo que nos diga el usuario se va a evaluar el área del triángulo, el área del cuadrado? Bueno, pues ocupamos preguntarle. Pero para hacer este caso un poco, el caso más amplio, vamos a insertar una celda abajo para que no se traslapen. De hecho, vamos a reciclar esta parte del código. Y lo que vamos a hacer es aquí poner un ejemplo del if else. Bueno, lo primero que se ocupa es preguntarle si quiere cuadrado o triángulo. Entonces vamos a poner una variable que se llame tipo de figura, ¿sí? Que va a ser igual a input, y le vamos a decir escribe triángulo o cuadrado dependiendo de la figura a la que desees calcular, de la
que desees calcular su área. Sí, entonces vamos a ver ahorita cómo funciona esta pequeña nueva línea. Y nos dice, escribe triángulo o cuadrado dependiendo de la figura de la que desees calcular el área. Vamos a ponerle triángulo. Luego me pide la longitud del cuadrado y le vamos a poner 2. ¿Sí? Ahora, ocupamos hacer algo con esa información del tipo de figura. Y entonces es ahí donde entra la estructura if and else. ¿Cómo va a funcionar o cómo lo debemos de pensar? Bueno, para eso vamos a ver el siguiente diagrama. ¿Cómo funciona la estructura de if and else? Bueno, la estructura funciona que se debe de evaluar una condición con las operaciones de comparación que se vieron en videos pasados. Y esa condición o esa función de comparación, si ustedes recuerdan, arrojaba dos valores. Falso o verdadero. Y entonces, dependiendo de si la condición da verdadera, entonces se deberían de ejecutar un conjunto de instrucciones, y en caso de que diera falso se deberían de evaluar otro conjunto de instrucciones. Y eso es cómo funcionaría nuestra idea de if and else. En nuestro caso muy particular, entonces nuestra condición la condición es escribió triángulo. Si escribió triángulo, hacemos un conjunto de instrucciones, y si no escribió triángulo, entonces sabemos que escribió cuadrado y evaluaríamos otro conjunto de instrucciones. Entonces eso es lo que deberíamos de pensar a la hora de hacer nuestra evaluación por casos. Bueno, vamos a regresar ahorita al cuaderno de Júpiter. Y entonces, ya aquí en el cuaderno de Júpiter, pues la idea es hacer esa parte. ¿Cómo funciona la estructura en cuanto al lenguaje? Bueno, la estructura en cuanto al lenguaje es if. Y aquí debemos de poner la condición. Ahorita solamente vamos a manejar condiciones de un solo condicional. Significa que no es necesario que agreguemos paréntesis como en otros lenguajes de programación. Entonces, sí, tipo de figura es igual porque ese es a triángulo. Entonces aquí tenemos nuestra operación condicional. Si tipo de figura es igual a triángulo, entonces arrojaría un valor true ese condicional, y al estar dentro de la instrucción if, por así decirlo, que está dentro, no hasta después, va a ser un conjunto de instrucciones siempre y cuando se haya escrito triángulo. Entonces, a diferencia de otros lenguajes de programación, en Python, en lugar de usar llaves para denotar bloques de estructuras, se usa un lenguaje o una escritura ordenada, de manera que no se tenga que escribir llaves que luego llegan a ser un problema a la hora de estar revisando los errores en la programación. Entonces se pone if, aquí está if, la variable condicional, que en este caso es tipo de figura igual a triángulo, que debería de ser true o false, 2 puntos, y luego en automático Python les va a generar un tabulador para que escriban debajo de la línea. Todo lo que esté tabulado, es decir, todo lo que esté desfasado o con sangría respecto de if, se va a ejecutar siempre y cuando se cumple la condición. Entonces aquí vamos a poner, bueno, lo primero es que ocupamos una base, y entonces sería algo así como eval input, y le pondríamos escribe la longitud de la base del triángulo, y luego le pediríamos que nos evalúe el lado, la altura. Entonces vamos a crear altura, que es igual a eval
input y le ponemos que escribe la longitud de la altura del triángulo. Y finalmente le regresaríamos el área del triángulo. ¿Cuál es el área del triángulo? Bueno, le pondremos el área del triángulo es, voy a dejar el mismo formato, esto no lo voy a cambiar, va a ser base por altura entre 2. Ahora, en caso de que no se cumpla que haya escrito triángulo, vamos a suponer que escribió cuadrado y entonces vamos a usar el bloque else. Es decir, en caso de que la condicional no sea verdadera, que no haya escrito triángulo, entonces voy a ejecutar este conjunto de instrucciones. Hay que recordar que este bloque else es opcional, en el sentido de que podríamos solamente calcular triángulo y si no escribió triángulo entonces no hacemos nada. Sí. Bueno, vamos a ver qué entonces qué haríamos si escribió cuadrado. Bueno, si escribió cuadrado, pues ya lo tenemos hecho. Le pediríamos el lado y luego le calcularíamos el área de ese cuadrado. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, primero nos pide escribir triángulo o cuadrado, ¿no? Vamos a ponerle triángulo. Oh, falló. Dejen ver qué fue lo que pasó. Oh, sí. Tengo un error, no me había fijado. Vamos a corregirlo. Ahí está. Tiene que ser triángulo comparado con la cadena. Eso se me pasó. Entonces, ahora sí. Vamos a volver a repetirlo. Triángulo. Y ahora sí, me va a pedir la base del triángulo. ¿Cuál es la base? Vamos a ponerle que la base fue 3.5. Luego me pide la longitud de la altura. Vamos a ponerle que fue 5. Y entonces la base, el área del triángulo da 8.75. Podemos volver a ejecutar la línea para ver qué pasa si yo escribo, por ejemplo, cuadrado. Si escribo cuadrado, entonces me va a pedir solamente la longitud del lado y le voy a poner, por ejemplo, 9 y me va a decir que el área es 81. Ahora, hay un detalle con estas instrucciones, porque volvamos a ejecutar la línea y vamos a poner que puse tutti frutti. Me va a hacer lo del cuadrado, porque tutti frutti no es triángulo y entonces entra en este bloque de instrucciones. Quisiéramos, quizá para hacerlo un poco más claro el programa, o para hacerlo mejor, que en caso de que escriba otra cosa que no sea cuadrado o triángulo, le dé un mensaje de por favor escribe triángulo o cuadrado y ejecuta otra vez o algo de ese tipo, ¿no? Vamos a terminar, le voy a poner un 56 para que me dé el área, me da 1136. Bueno, si yo quisiera hacer una comparativa anidada, que eso es lo que va a terminar siendo, porque lo que yo quisiera para hacer esa mejora de que tiene que escribir a fuerzas triángulo o cuadrado y si no le voy a mandar un mensaje de que por favor lo escriba, entonces va a decir, bueno, si tipo de figura es triángulo, pues ya ejecuta esto, ¿no? Entonces está bien. Ahora, en caso de que no lo sea, habría que revisar si escribió cuadrado o no. Y entonces, ese es el siguiente bloque o la siguiente modificación que vamos a ver de el if and else, que va a ser, escribo una celda abajo, lo que nosotros conoceríamos como if, elfi, bueno, el if y else. Sí, lo voy a marcar como
Markdown, nada más para que se vea como azul. Y vamos a insertar una línea debajo. Entonces voy a reciclar nuestro código para el siguiente bloque. Y aquí le voy a poner un ejemplo de un if. El if else. Para dar un poquito más de detalle de la estructura del if and else, vamos a regresar a nuestra hoja de diagrama y ahorita regresamos a la hoja de Jupyter. Bueno, ya estamos aquí en la hoja del diagrama. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, originalmente teníamos una condición y en caso de que fuera que sí, se ejecutaba un conjunto de instrucciones. Y en caso de que fuera que no, acá se ejecutaba otro conjunto de instrucciones. Bueno, ese conjunto de instrucciones puede ser otro if and else, ¿sí? Pero en lugar de volver a escribir un if y otro else, lo que se hace es escribir lo que se va a conocer como el if. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, aquí va a haber otra condición. Y si esta condición se cumple, entonces se ejecuta otro conjunto de instrucciones. Y si no se cumple, se ejecuta otro conjunto de instrucciones de la misma manera. Vamos a regresar a Jupyter para tratar de trasladar esa estructura a Python. Bueno, ya que en Jupyter otra vez habíamos comentado, lo que queremos hacer es que solamente haga las cuentas si se escribió exactamente triángulo o si se escribió exactamente cuadrado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya tengo el if. Esta parte ya está bien. Pero el else no. Entonces este else se debe de sustituir por el if. Y se pone otra vez otra condición, ¿no? Tipo de figura igual. Ahora va a ser a cuadrado. Y si pasa eso, se va a ejecutar ese conjunto de instrucciones. Ahora, si no pasa, me voy a regresar para que ya se haya acabado el bloque de instrucciones del el if. Ahora sí voy a escribir el else. ¿Qué pasa si no se escribió ni cuadrado ni triángulo? Pues le vamos a pedir que por favor que ejecute de nuevo y que escriba triángulo o cuadrado. Entonces vamos a poner print, por favor, ejecuta de nuevo la rutina y escribe triángulo o cuadrado. Y ya. Vamos a ver ahora cómo funciona. Bueno, primero nos pide, ¿no? Vamos a revisar que sigue funcionando. Voy a escribir triángulo. Me pide la base, le voy a poner 7. Me pide la altura, le voy a poner 3. Me debe dar 21 entre 2, 10.5. Está correcto. Vuelvo a ejecutar. Ahora vamos a ponerle cuadrado. Me pide el lado, le voy a poner 7. Me va a dar 49. Ahora vamos a volver.